Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en un nuevo capítulo de la Casa del Tenis. Llevamos tiempo sin estar aquí en Eurosport.es. Mi nombre es David Orenes y aquí tenemos a Agustín Galán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a ofreceros un nuevo programa, un nuevo capítulo de la Casa del Tenis, donde vamos a hablar de la Laver Cup, de Rafa Nadal y su calendario hasta final de temporada y de toda la actualidad relacionada con los españoles. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, pues empezamos con la Laver Cup, un torneo que se ha podido ver en Eurosport y que bueno, nos ha dejado un auténtico espectáculo, grandes partidos y sobre todo unos debates que bueno, que profundizaremos más adelante, pero que sin duda ha sido una gran competición la de este año. Sí, la verdad es que parece que han dado con la tecla de este nuevo formato muy parecido al de la Ryder Cup de golf, enfrentando a los mejores tenistas de Europa con los del resto del mundo, su tercera edición, y da la impresión de que es un torneo que no necesita muchos retoques porque funciona muy bien, engancha muy bien con la afición. Así que pues, simplemente queda esperar que a final de año lleguen los tenistas en un estado relativamente sano para que se pueda ver lo que vimos durante el pasado fin de semana, un espectáculo a la altura de los mejores jugadores del circuito ATP. Por tercer año consecutivo se llevó el triunfo el equipo europeo y bueno, en este caso fue incluso más emocionante, ¿no? Ese cambio, ¿no? A la hora de puntuar las jornadas ha hecho que lleguemos a una última jornada totalmente divertida y emocionante. Sí, desde luego. Recordamos que el formato de la Laver Cup, los partidos del primer día todos valen un punto, los partidos del segundo día, en la jornada del sábado, valían 2 puntos y los partidos de la tercera jornada valían 3, con lo cual el drama estaba prácticamente asegurado y además hemos visto cómo el conjunto del resto del mundo ha ido progresando y en las 3 ediciones ha ido recortando las distancias con Europa, aunque aún así el conjunto del viejo continente sigue dominando en este torneo, ha ganado las 3 ediciones. Pero vamos, sin duda el día más espectacular fue el domingo, parecía que lo tenía hecho Europa y claro, por el sistema de puntaje, 2 partidos se jugaron y los 2 los ganó el resto del mundo, esto hizo que la cosa se diera un vuelco total. Isner y Sok le ganaron a Federer y a Tsitsipas y Fritz consiguió la victoria ante Thiem. En ese sentido, luego llegaron los partidos de la tarde y ahí Europa estaba contra las cuerdas. Estaba contra las cuerdas, tenía que reaccionar y lo hizo gracias sobre todo en ese último partido de Zverev, que demostró tener no solo carisma, sino una capacidad que había quedado puesta en duda después de los últimos Grand Slams, pero ha vuelto a demostrar que es un tenista llamado a ser protagonista en los años venideros. Y además fue una tercera jornada que tuvo muchas noticias, estuvo muy movida por esa baja de última hora, no solo de Rafa Nadal, que tuvo que dejar su lugar en el dobles y en el primer individual a Tsitsipas y a Dominic Thiem, sino también de Nick Kyrgios, que tenía que jugar el primer individual del resto del mundo y tampoco pudo hacerlo, tuvo que ocupar su lugar Taylor Fritz. Muchos cambios, la verdad, y es lo bueno, ¿no?, de esta competición, que siempre pueden haber sustitutos y al fin y al cabo eso es lo que hace que también sea tan interesante. Hablamos de esa baja de Rafa Nadal y de su actuación global. Nadal tuvo que jugar en la segunda jornada, ¿no?, ante Raonic, que ganó ese partido, y luego perdió en el partido de dobles frente a Kyrgios Sok. Su compañero fue Tsitsipas. Sí, un Tsitsipas que estaba bastante abrumado porque le tocó jugar los dobles con Rafa Nadal y con Roger Federer. Él mismo lo dijo que... Estaba emocionado, ¿no? Sí, no se había imaginado que iba a jugar con sus ídolos un partido de tal importancia, por más que la Laver Cup sea un torneo relativamente nuevo, y se le notaba esa presión extra porque se notaba no solo que quería ganar, sino que no quería fallar a Nadal y Federer. El conjunto de Europa tiene eso, tiene 2 leyendas con las que es bastante difícil jugar, aunque parezca lo contrario. Y desgraciadamente, una de esas imágenes que queríamos ver, ¿no?, en esta Laver Cup, el partido de dobles entre Federer y Rafa Nadal no se pudo celebrar. Nadal se conoció a primera hora de la mañana del domingo que no podía jugar por esa lesión de muñeca. Una lesión de muñeca en la que recordemos que ya en la primera jornada en la que él no tenía partidos asignados, ya apareció con la muñeca vendada. El segundo día sí jugó 2 partidos consecutivos, algo que a mí me sorprendió bastante, y luego se conoció que había estado infiltrado para poder jugar esos partidos, para no fallar al resto del equipo. Y luego en el tercer día, los 2 primeros partidos también eran consecutivos para Rafa Nadal, con lo cual habían sido 4 partidos dentro del programa de forma seguida, una exigencia muy grande, por más que no sea un torneo oficial. Y al final pues Rafa Nadal terminó bajándose, que es algo que también criticó mucho el equipo del resto del mundo, sobre todo John McEnroe, porque dijo, si sabían que Nadal estaba ya lesionado, ¿por qué lo ponen en el programa? Y por qué el domingo por la mañana nos encontramos ya que estaba Dominic Thiem entrenando y no Nadal.
Claro, al fin y al cabo ese cambio te causa un poco de controversia a la hora de entrenar y preparar un partido. Lo que sin duda es que esa baja de Nadal o ese intento de, ¿no?, de Nadal intentar jugar abre también la posibilidad de, ¿no?, de debatir sobre esta competición que aunque no sea oficial, ATP ya la ha reconocido Sí. y que bueno, que si jugadores de la categoría de Rafa Nadal se infiltran para jugar este tipo de partidos es porque le están dando la seriedad Sí. que merece. Sí, desde luego, es un torneo, pues como hemos dicho antes, el símil de la Ryder Cup es muy válido porque se demuestra que hay una camaradería en el circuito que a lo mejor durante el resto del año no se ve. Al fin y al cabo es un deporte individual, cada uno va a lo suyo y es muy raro ver estas ocasiones en las que se juntan todos y se juntan de esta forma tan amigable. Vimos el resto del mundo como gente de distintos países que no tienen mucho que ver estaban comprometidos, ahí estaba Kyrgios animando a Sok, que era estadounidense. En el equipo europeo veíamos también como a Fabio Fognini le daban consejos, le daban un coaching ahí Roger Federer y Rafa Nadal. Son imágenes muy bonitas y son imágenes que yo creo que al aficionado le engancha y también a los propios jugadores les gusta tener este pequeño evento a final de año. Además que es algo que no se puede ver, ¿no? El hecho de que puedan jugar Federer y Nadal, que tengan esa camaradería, que se vean a los dos entrenando, como tú bien has dicho, o entre ellos aconsejándose. Eso no se puede ver en ningún torneo y hace que también ese torneo que surgió a partir de Roger Federer y que ha conseguido este año que se hiciera en su país, en Suiza, en Ginebra, Sí. hace que también rivalice, ¿no? Un poco porque con otros torneos tipo Copa Davis o las ATP Finals, sin ir más lejos, ya tuvo, ¿no?, algún tipo de declaración Federer y Piqué ahí, ¿no?, que daba a entender que ese torneo estaba un poco rivalizando y que estaban mal metiendo ahí también la Copa Davis de Piqué. Es un debate que vamos a ver sobre todo a partir de esta Copa Davis, cuando se juega aquí en Madrid la primera edición, en el que la gente empiece a ver realmente cómo va a funcionar, porque de primera suena muy extraño esto de que esté todo concentrado, todos los países juntos, pero la Laver Cup ahora mismo tiene ventaja sobre el nuevo formato de la Copa Davis, porque la gente ya ha visto lo que es, ha visto que son partidos más cortos, porque no solo al mejor de 3 sets como en la Copa Davis, o sea, el mejor de 2 sets, con la posibilidad de un tercero en el que es un super tie break. No dura mucho y eso también para el aficionado muchas veces es más digerible, sobre todo para el aficionado neutral que no está metido en la competición. Con lo cual, creo que va a ser muy interesante seguir esta primera edición de la Davis para marcar dónde va a estar el gusto y la atención mediática a partir de 2020. Luego el juego de luces que se hace en el estadio en cuestión, que por cierto el próximo año será en Boston, en la pista de los Celtics. La gente que reúne, la pista negra que por cierto es bastante atractiva en mi opinión. Todo eso hace que este torneo, además de todas las estrellas que forma y que Federer quiere que en un futuro, ¿no?, estén Djokovic, Nadal y el propio Murray si de aquí a un año puede estar, hace que sea un torneo que bueno, si la ATP la ha reconocido, puede quizás ser puntuable en un futuro. Yo creo que al final todo hace indicar que sí. De hecho, ya se contabilizan las victorias. Si consigues una victoria en la Copa Laver, pues eso ya te aparece en el registro de tus estadísticas anuales. No te da puntos ATP. No me parece descabellado que en un futuro lo hagan. Incluso algunos tenistas, por ejemplo, Jack Sock estaba en el top 200 y hubiera salido muy afianzado de este torneo, porque la verdad es que fue el tenista que dio un mejor rendimiento durante todo el fin de semana para el resto del mundo. Y además que económicamente no tiene nada que envidiar. Yo creo que prescindir de un Master 1000 o incluso de cualquier torneo ATP que se ha podido perder ahora, Sok, Fritz, etcétera, yo creo que les sale mucho más rentable jugar este tipo de torneos que el dinero ya lo tienes asegurado y que en caso de ganar, yo creo que Federer y Nadal ganaban casi 1 millón cada uno. Sí, es un hecho que eso funciona muy bien y funciona muy bien también de cara a posicionar al propio tenista. Lo hemos visto en el caso de Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, que siempre ha sido el infante terrible del circuito ATP, que estaba un poquito ya lo ponían en cuestión los propios compañeros, y un evento como la Laver Cup le sirve para hacer grupo, para dejar ver un poco su faceta más amigable, sin dejar de ser competitivo, por supuesto, pero creo que le ha venido muy bien en términos de imagen y es muy útil este torneo para eso, para ver esa camaradería que no se suele ver porque durante el año, como decía antes, pues cada uno está a su rollo y a partir de un torneo como la Laver pues ya se generan unas sinergias muy interesantes y ayuda a mejorar muchísimo la imagen del tenista que participa en ella. Pues sin duda un torneo sensacional que hemos podido disfrutar en Eurosport.
Y ahora vamos a hablar, como hemos dicho, de Rafa Nadal, de su calendario y de lo que puede afectarle el hecho, ¿no?, de haber tenido esa lesión de muñeca. Vamos con ello. Hablamos de Rafa Nadal y hablamos de esa lesión de muñeca, ¿no?, que propició que no estuviera en esa última jornada de la Laver Cup. Todo parecía indicar, lesión o no, que no iba a estar en la gira asiática y que se va a preparar, ¿no?, para próximos objetivos. Sí, yo creo que es bastante más útil porque Rafa Nadal ha sido ya muchas veces número 1 del mundo, es una sensación que ya conoce. No creo que sea lo que le mueva principalmente y tiene además una cita este final de temporada que son las ATP Finals, en las que por fin parece que llega en un buen estado de forma. Siempre ha sido su talón de Aquiles porque o no llegaba porque estaba lesionado o llegaba ya en un estado en el que arrastraba mucho cansancio durante todo el año. Creo que este año es el indicado para que pueda conseguir por fin ese título. No tiene ninguno, sí lo tienen en más ocasiones Federer y Djokovic, y yo creo que es un poco la pieza que completaría ya su carrera legendaria. Evidentemente va a buscar más Masters 1000 en el futuro, más Grand Slams, pero retirarse sin tener unas ATP Finals sería algo que pondría un poquito en cuestión en comparación sobre todo con Federer y Djokovic, esa trayectoria. Entonces yo creo que Nadal este año ha marcado en rojo el torneo final que se disputa en Londres y va a ir con todo a por ello. No, y el hecho que lo reconociera el propio Carlos Moyá, de que las ATP Finals eran el objetivo prioritario, sí que es cierto que, claro, tú lo dices, se reúnen todos los requisitos para que Nadal opte directamente por ese objetivo, pero claro, se encuentra con una Copa Davis totalmente diferente a la que hemos tenido en los últimos años, muy apetecible porque quien la gane va a entrar en la historia al ser el ganador de la primera edición, sí. Y bueno, sería una ensaladera diferente, ¿no? Esta Copa Davis, además, con Nadal en plenitud. Sobre todo jugándola en Madrid, que creo que es algo que también le haría muchísima ilusión. No sé realmente cuál va a ser el futuro de la Copa Davis, va a depender mucho de cómo funcione la de este primer año. Se juega muchísimo, sobre todo Gerard Piqué, que es el que está promoviendo este nuevo formato de la Copa Davis, en contraposición con otros torneos como la Laver Cup o el torneo que se disputa a principios de año, como lo que antes era la Copa Hoffman. Entonces, yo creo que Nadal sí va a estar en la Copa Davis, a lo mejor no va a ser del todo prioritaria para él. Es consciente de que en caso de unas molestias físicas, Londres yo lo situaría por encima de Madrid. Y de hecho el Masters 1000 de París también puede ser una muy buena piedra de toque para ver cómo llega él de la lesión sin tener que hacer esos desplazamientos tan exigentes que te obliga a la gira asiática, y para ver también cómo está el resto de candidatos que se van a juntar en París antes de ir a Londres. O sea, ¿crees que Nadal en ese sentido en la Copa Davis va a dosificar fuerzas? ¿Va a estar quizá para algún match ball, ¿no?, que tenga el combinado español y bueno, y preparado pues, sobre todo pues para celebrar en la capital, en su país, un triunfo que sí sería histórico? Lo que sí es cierto es que de aquí al final de temporada quedan un Master 1000 que es el que va a jugar, que es el de París. ¿Cómo crees que puede llegar? ¿En qué condiciones? Después de un mes en el que va a estar prácticamente centrado en eso y con una lesión de muñeca que, bueno, que no creemos que sea grave y que se va a solventar rápido. Sí, no creo que sea algo que le impida participar en este torneo. Sería además la primera vez que lo gana también, lo cual es un aliciente extra. Va a depender también mucho de cómo llegue el resto de tenistas. Por ejemplo, hemos visto este fin de semana que Daniil Medvedev sigue estando en un muy buen estado de forma. Ha ganado San Petersburgo, con lo cual continúa con esa racha imparable que solo Nadal pudo detener en el US Open en una final agónica. Y ahí va a empezar a ver más o menos cómo llegan todos y sobre todo con qué ganas llegan a esas ATP Finals, en las que siempre suele haber alguna baja de última hora, con lo cual está bastante abierto todo, pero creo que vamos a ver una versión bastante estratégica de Nadal. No creo que se vaya a desgastar demasiado, pensando siempre en ir a Inglaterra con el mejor estado de forma posible. Y hablamos de trofeos, pero quizá de lo que no se habla tanto y que es algo que está ahí como hipótesis es el número 1. Puede Nadal conseguirlo, pero porque además Djokovic tiene esos problemas en el hombro. Sí. Pero claro, ¿qué necesita Nadal para adelantar a Djokovic? Djokovic al final va a acabar jugando esos torneos que le aseguren estar en el primer puesto al final de temporada. Está todo muy a la incertidumbre. Hemos llegado ya a un punto en la historia del tenis en la que los tres tenistas del Big Three, y Federer fue el primero en darse cuenta, no necesitan seguir peleando y desgastándose tanto por el número 1. Los Grand Slam al final. Necesitan estar muy bien en los Grand Slams. En esta ocasión en el US Open, Djokovic y Federer han tenido problemas físicos que les han lastrado muchísimo, pero creo que los tres saben que de cara al año que viene lo importante es estar bien en Australia.
y los torneos estos del Master 1000 le dan todos una importancia mucho más relativa de la que daban en años anteriores. Bueno, y para hablar de Rafa Nadal, nadie mejor que Antonio Arenas para un poco dar su opinión sobre el calendario de Rafa de aquí a final de temporada y todo lo que puede dar de sí el español. Pues sí, lo cierto es que en Eurosport hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la grandísima temporada de Rafa Nadal, especialmente en los Grand Slam, primero en el Open de Australia donde llegó a la final, después en Roland Garros donde logró su 12º cetro y después en el US Open donde cosechó su 19º título de Grand Slam. También le hemos visto jugar a un grandísimo nivel en los Master 1000, ha conseguido 2 este año, el cosechado en Roma y también en Canadá, y recientemente, este pasado fin de semana, en la Laver Cup, donde ayudó a que Europa cosechase su tercer cetro de manera consecutiva. Pero a Rafa le quedan 3 grandes retos en lo que resta de temporada. Uno de ellos en el O2 Arena de Londres. Es el único gran título que le falta a Rafa, y ¿por qué no conseguirlo este año en esas ATP Finals, en las que ya tenemos la presencia asegurada de jugadores como Roger Federer, como Novak Djokovic o Medvedev? Falta por confirmar que otros 4 configuran la parrilla. Otro gran reto de Rafa, pues la nueva Copa Davis, las finales que se van a disputar en la Caja Mágica en Madrid, donde va a jugar como local y donde va a tener la oportunidad de disfrutar ante su público, eso sí, en un formato muy complicado porque se juega en indoor, en pista rápida y contra rivales complicadísimos en la primera fase, como son Croacia con Marin Cilic o Borna Koric, o como la Rusia de Medvedev, que está imparable, o de un jugador como Karen Khachanov, que seguro le pone en muchos aprietos. Y el tercer reto, y también apasionante, es acabar el año, conseguir ser el mejor en 2019, algo que ha hecho 4 veces en su carrera deportiva. Si lo logra esta vez, sumaría la quinta, es decir, que igualaría a Roger Federer y a Novak Djokovic, y tan solo tendría por delante a Pete Sampras. Y por qué no conseguir de nuevo ser número 1 del mundo en el ranking ATP. Actualmente Novak Djokovic le saca 600 puntos aproximadamente, pero que en lo que resta de campaña, entre la gira asiática, los puntos que podría perder Novak, después Londres, vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero lo dicho, los retos son bonitos, apasionantes, y todavía vamos a hablar mucho de Rafa Nadal en 2019. Y bueno, vamos acabando el programa centrándonos en la actuación de los españoles. Principalmente hablamos de Roberto Bautista, que en las últimas semanas, últimos meses, es verdad que ha mejorado de tal forma que bueno, con esas semifinales no consiguió en Wimbledon, y el haber llegado hasta el top 10 le hacen luchar en este final de temporada por estar en las ATP Finals. Sí, puede ser el segundo español, es algo que ya hemos visto en años anteriores, cuando iba Rafa Nadal y también se metía ahí David Ferrer en algunas ocasiones. En esta ocasión Bautista va a estar peleando hasta el último momento por entrar entre los 8 mejores. Eso no significa que se vaya a quedar fuera de las ATP Finals. Recordamos que también van suplentes en caso de que haya alguna lesión de última hora, que es un escenario que hemos visto repetidas veces en años anteriores. Y también estuvo de suplente en la Laver Cup, por cierto. Eso está ahí cubriendo un poco los huecos, a ver a la que salta, y puede estar todavía en Londres. Luego, cuando llegue allí, imagino que el nivel de exigencia que se le tiene que poner por parte de afición y medios debe ser bastante más bajo que el de Nadal, porque se nota un poco que esta última mitad de año no le ha ido tan bien, sobre todo en el US Open. Ahí daba la sensación de que podía haber llegado a alguna ronda más lejos, pero aún así está teniendo Bautista un gran año y sobre todo haciendo gala de una tremenda regularidad, que es lo que lo sitúa entre la élite absoluta del tenis. Pues sí, si nos centramos en el US Open, es cierto que Roberto Bautista no pudo pasar esa primera ronda. El que causó más sensación, aparte evidentemente de Rafael Nadal, fue sin duda Pablo Andújar, que consiguió sus octavos de final, que nadie esperaba después de tantos años de inactividad y de no conseguir grandes logros. Estamos viendo el resurgir por fin de Pablo Andújar. Ha sufrido muchísimo, un tenista que ha peleado mucho tiempo en la sombra, muy lejos del foco mediático, y ahora está empezando a recoger ese premio que llegó en el US Open, llegando a esos octavos contra Gael Monfils, donde ahí ya encontró que el francés es uno de los mejores tenistas del mundo, y fue una barrera muy difícil en ese momento para él. Pero de cara al año que viene, sobre todo, se puede ser muy optimista con Andújar, porque está empezando a recuperar sensaciones, que es lo que queremos ver. Pues le deseamos mucha suerte a Pablo Andújar. Y ahora, hablando del WTA, de las deportistas femeninas, Muguruza, Garbiñe ha estado en los últimos meses, sí, en una versión que desconocíamos totalmente. Estuvo en primera ronda, ha perdido en casi todos los torneos que ha jugado desde Roland Garros. Sí. Y justo hace muy poco ha conseguido su primera victoria desde entonces, desde mayo. Y bueno, es verdad que luego perdió contra Svitolina, pero las sensaciones son un poco mejores. Un poco mejores. Creo que era ya el momento de que Garbiñe Muguruza y Sam Sumik separaran sus caminos. Ha sido una relación muy intensa y a veces muy dura para la propia Garbiñe.
Pero también hay que decir, por ejemplo, que en el US Open yo considero que tuvo bastante mala suerte con el sorteo, porque Garbiñe partía como cabeza de serie, era la 24ª, y ya en primera ronda se enfrentó a otra cabeza de serie, Alison Risky, que era la 32ª. No había demasiada diferencia de ranking entre ellas, y de hecho el último set lo compite muy bien Muguruza, pero al final termina cayendo del lado de la estadounidense, y por eso queda otra vez como otra primera ronda de Muguruza, pero en esta ocasión fue contra una rival de categoría. Y ya lo que ha pasado esta semana en Wuhan, por ejemplo, ha pasado la primera ronda contra Shuai Peng. Y también le ha tocado otro rival complicado. Claro, le ha tocado Elina Svitolina. Estamos hablando de la élite de la WTA ahora mismo y está en un mucho mejor momento que el que atraviesa Garbiñe Muguruza, que creo que ahora se tiene que centrar en recuperar sensaciones y sobre todo prepararse bien de cara al Open de Australia, sabiendo que se va a enfrentar a tenistas de un ranking superior al que se enfrentaba hace 3 años cuando era la número 1 del mundo. Necesita victorias, sobre todo para tener esa confianza, recuperar esas sensaciones que le hicieron ganar Wimbledon y Roland Garros. Sí. Y bueno, yo creo que ya hemos acabado con el cupo. Hemos cubierto el cupo perfectamente. Yo creo que el tenis está cubierto a la perfección aquí y en Eurosport.es. Ya sabéis que podéis seguir todo en la casa del tenis. Y nos vemos en las próximas semanas con nuevos retos, desafíos de Rafa Nadal y compañía y nosotros aquí para contároslo todo. Un saludo, hasta la próxima.